Si ustedes quieren tener suerte en el amor, seguramente ustedes necesitan a Laida Sansores y sus poemas. Andrés Manuel, hijo del maíz y del rayo restaurador, hijo de los 4 puntos cardinales, tú que llevas 32 soles en el alma, no olvides nunca cuánto te ama tu pueblo. Ya hay morenistas que son fans de Hueso Colorado y así han convertido a rockstars de la 4T. Así es que danos cátedra en YouTube y demás, ¿eh? No lo pierdas porque los vamos a necesitar. Estos son los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. En San Lázaro se viven horas de tensión, pero también horas de polémica, porque los diputados se alistan para elegir a quienes serán los nuevos consejeros del INE. Se buscan 4 consejeros del INE. Ahí está incluida la presidencia del INE, que deberá de ser ocupada por una mujer. ¿Quiénes son las finalistas que van a ser elegidas por los legisladores? Vamos a revisar rápidamente. En la lista está Berta María Alcalde Luján, quien laboró en la Secretaría de Seguridad, también estuvo en COFEPRIS, de hecho fue jefa de la oficina de Alfonso Durazo cuando Durazo estaba allá en la titularidad de seguridad. Está también Guadalupe Álvarez Rascón, ella es la hija del senador de Morena, José Álvarez Lima, tuvo también en el pasado un cargo allá en el INE. Está Rebeca Barrera Amador, quien ella fue presidenta del Consejo General del Instituto Estatal de Baja California Sur. Está Circe Bautista Arreola, que es esposa del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ciudad de México, Daniel Fajardo. Y está Guadalupe Tadei Zavala, quien es comisionada del Instituto de Transparencia de Sonora, es prima de uno de los superdelegados de la 4T, Jorge Tadei, y varios de sus primos, la verdad es que laboran en el gobierno federal. ¿Cómo están las cosas en San Lázaro, reina de Acapulco? Te escuchamos adelante. Tú tienes más detalles de los que yo ya estoy presentando. Te toca, es tu turno. ¿Qué tal, Irving? Un placer saludarte, pues todo listo en la Cámara de Diputados para este jueves, que será el día clave, donde habrán de designarse a los 4 nuevos consejeros del INE, entre ellos a su nueva presidenta, que tendrá que ser mujer. Todo esto lleva un proceso. El día de mañana está prevista la sesión y tendrá que lograrse las 2/3 partes de los votos. Te pongo un ejemplo. Si son 500 diputados y suponiendo que los 500 lleguen, se requieren 333 legisladores que voten a favor de las quintetas que se llevarán, porque ya se perfila que será a través de la insaculación, o bien conocido como sorteo o tómbola, donde se vaya a la suerte para designar a estos nuevos consejeros electorales. Si no se alcanzan, Irving, estas 2/3 partes, definitivamente se tendrá que convocar para el viernes a una sesión para que se lleve a cabo la insaculación y la elección sea a través de este sorteo. Pero la Cámara de Diputados está en una encrucijada, porque si no hubiera sesión por cualquier motivo, ya sea que no se junte el quórum o que no se convoque, pues tendría que ser la Suprema Corte de Justicia la que designe a través de la insaculación del Pleno de los Ministros a los 4 nuevos consejeros electorales. Irving, lo que te tengo, horas cruciales aquí en San Lázaro. Te aprecio el reporte y estamos pendientes de lo que ocurre en las siguientes horas. Jorge Triana, diputado federal panista, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Irving? El gusto es mío, muchas gracias. Oye, a ver, ayúdanos a entender un poco qué va a pasar con estos consejeros del INE que se tienen que elegir. Ahorita tenemos ya estos finalistas, se ha puesto la mira evidentemente en que una mujer va a ocupar la presidencia del instituto. Sin embargo, habrá más consejeros que se van a elegir y estas propuestas están en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Ayúdanos a entender un poco qué va a pasar ahí en esa Junta de Coordinación Política. A ver, son 20 nombres que se van a dividir en grupos de 5, se van a dividir en quintetas, en 4 grupos de 5, porque son 4 espacios los que vamos a renovar. 2 son integrados solo por hombres y 2 son integrados solo por mujeres. Y la quinteta, que tiene que ver con la presidencia del INE, está integrada solo por mujeres. El problema que vemos aquí es que estuvo completamente sesgado el proceso desde nuestro punto de vista, que casualmente las personas afines al gobierno son quienes quedaron mejor evaluados,
que las personas afines a Morena y al gobierno son quienes integran prácticamente todas las quintetas. De 20 nombres, en el análisis preliminar que hemos hecho, quizás 6 o 7 sean perfiles adecuados, neutrales, que valen la pena. El resto tienen algún vínculo familiar, laboral, de antecedentes, con alguien del partido en el gobierno, y pues eso rompe completamente con la característica principal que debe de tener un consejero, que es la neutralidad y procurar el piso parejo, ¿no? Claro que sí. En la Junta de Coordinación Política, ¿qué va a pasar? ¿Van a elegir a los mejores perfiles de esos 5 que tienen? O sea, es decir, 2 mujeres, 2 hombres de esos 5 que tienen. La Junta de Coordinación Política ya recibió las quintetas armadas. Lo que tienen que hacer ellos es presentarnos al Pleno un mecanismo para votarlo durante esta misma semana. Es decir, nos tienen que decir sobre si ellos van a elegir uno de cada uno de estas quintetas para presentarnos 5 nombres exclusivamente y que se vote un sí o un no en el Pleno, o si vamos a votar en alguna cédula, en alguna papeleta, quinteta por quinteta en el Pleno, uno por uno, para ver qué es lo que procede. Vamos a ver cuál es el mecanismo. Sea cual sea, hay que recordar que se requiere mayoría calificada al tratarse de un nombramiento. Por lo tanto, se requieren 2/3 partes. La ley lo que prevé es que si no se alcanzan las 2/3 partes para poder aprobar los nombramientos, nos iremos a un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados. Y si ni así, ni con insaculación puede salir el nombramiento, la insaculación se va, pero a la Suprema Corte. Ok, entonces ustedes van a tener una tómbola. Estamos en riesgo de que ustedes tengan una tómbola y saquen el papelito de esas quintetas. Estamos en ese riesgo porque, bueno, de acuerdo a los nombres y los perfiles que hemos visto, bueno, pues muy pocos cumplen con los perfiles de idoneidad que estamos esperando en la oposición. Si nuestros votos no se cumplen las condiciones de 2/3 partes, y bueno, pues lo adelantó el secretario de Gobernación hace varios meses. Vamos por la tómbola. Bueno, pues vamos por la tómbola, pues entonces tendrá que haber insaculación en la Cámara de Diputados. Unas reglas para la insaculación, saber de qué manera se va a llevar a cabo esta insaculación, porque no está claro, será inédita esta situación, y si ni así podemos sacarlo, esta misma tómbola se irá a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte también va a tener su tómbola en caso de que ustedes no decidan, se va a la Corte y ellos con su tómbola sacarían a los nombres de estas mismas quintetas. Es correcto. Nosotros enviaríamos las quintetas a la Suprema Corte de Justicia, ellos tendrían con sus propias reglas que armar su insaculación, y bueno, pues es la última instancia, esperemos que no haya necesidad de llegar a ella, ¿no? Oye, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que al final termine siendo por sorteo, cuando algunos diputados han dicho que están muy relacionados, o que algunos tienen una mayor vinculación con el gobierno federal, con la 4T, con Morena. De hecho, preguntarte, el presidente López Obrador dice, pues es que no pasa nada, dice, la mayoría de los mexicanos apoya al movimiento y la mayoría de los mexicanos pues es simpatizante de Morena. Entonces él dice, pues alguien de Morena tiene que ocupar, o vinculado con Morena tiene que ocupar la presidencia del INE. Bueno, este argumento es completamente absurdo, porque entonces si nos vamos a una estricta proporcionalidad, pues entonces no se pueden llevar los 4 espacios Morena. Además, no es cierto, es completamente falaz. En las elecciones federales del 2021, la oposición PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tuvimos poquito menos de 23 millones de votos, y Morena tuvo poquito más de 21 millones de votos. Es decir, tuvo más votos la oposición. Ni siquiera en ese escenario sería correcto esto, ¿no? No es justificable bajo ninguna lógica que ningún consejero tenga vínculos con ningún partido político, ni con Morena, ni con el PAN, ni con el Partido Verde, ni con ningún otro. Nosotros queremos perfiles independientes, autónomos, neutrales, que garanticen que se siga llevando a cabo un trabajo profesional en el INE. Ningún tipo de cercanía a partidos políticos, aunque tengan la legitimidad del voto ciudadano. Por ejemplo, a ver, está el caso de la presidencia del INE. Está Berta Luján, y los demás nombres también tienen alguna vinculación con la 4T. El que más ruido hace es el de Berta Luján, obviamente porque trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública, porque pues hasta hace unas semanas estaba cobrando en Cofepris, porque además me parece pues su hermana ha robado cámara, y es hermana de la titular del trabajo, que ahí esa vinculación, algunos dicen, bueno, no tiene nada que ver, pero me parece que el punto toral y el punto clave pues es que trabajaba en el gobierno federal. ¿Ustedes cómo están viendo el nombramiento de quién será la presidenta del INE? A ver, sí es muy lamentable, sobre todo resaltar la quinteta de donde va a salir la presidenta del INE, porque ahí vemos, el caso que tú acabas de ejemplificar es muy claro, una persona que es familiar de un miembro del gabinete,
que además es hija de una persona muy cercana al presidente de la República, históricamente, que es militante de Morena, incluso precandidata a la presidencia de Morena. Vemos otra que es esposa de un subsecretario de Estado, vemos otra que es cercana a un exgobernador y a un senador de la República de Morena. En fin, me parece que es lamentable la manera como se armó. Se debieron haber elegido los perfiles más alejados a cualquier partido político y se eligieron los perfiles más cercanos al partido político en el gobierno. ¿Los panistas qué van a hacer? O sea, aquí van a ir en bloque con PRI, PAN y PRD en la misma decisión. ¿Qué van a hacer? Nosotros estamos, por supuesto, en comunicación permanente. Tenemos reuniones, de hecho, el día de hoy tenemos reuniones con PRI, con PRD para ir en el mismo sentido. Seguramente votaremos exactamente igual y estamos explorando perfil por perfil para poder acreditar a aquellos que no cumplen con la idoneidad, los requisitos de idoneidad. ¿Qué significa esto? La neutralidad. El distanciamiento con un partido político, el expertise técnico de años en materia electoral, la carrera, etcétera, que no se cumplan con requisitos y nos reservamos nuestro derecho, si es el caso, de recurrir al Tribunal Electoral para impugnar estos perfiles. ¿Eso se puede hacer? Pues mira. O sea, jurídicamente se puede, no lo sé. No hay un precedente en la historia de nuestro país porque nunca habíamos estado en una situación así. Nunca había habido un partido político que se hubiera atrevido a tal nivel de agandalle. Ni siquiera Morena, la legislatura pasada, donde eligieron también consejeros del INE, se atascó de esta forma, ¿no? Entonces, es un precedente inédito. La ventanilla correcta es el tribunal y ellos habrán de decidir si procede o no. Ok, ahora preguntarte, ¿has visto un foco rojo más en estas propuestas de consejeros, más allá de este ejemplo que hacíamos para ocupar la presidencia del INE? Que yo te soy muy honesto, Jorge, a mí me parece que es un reparto literalmente de partidos políticos lo que a veces ha ocurrido en el INE. Me parece que hoy pues es un reparto mayúsculo, pero no me parece que el órgano garante de contar los votos pues sea a veces muy ciudadano, la neta, ¿eh? Mira, no, por supuesto, tienes toda la razón, te doy toda la razón. De hecho, mira, si te fijas en el plan A, la reforma constitucional en materia electoral del presidente, él establecía el voto directo, decía él, y ciudadano por parte de la gente para elegir a los consejeros del INE, que al final del día era un engaño porque él decidía por quién se votaba, ¿no? Pero bueno, y el pretexto era que lo que tú dices, que los partidos se repartían las cuotas de los consejeros. Pero esto es un contrasentido lo que está haciendo. No es posible que proponga primero voto directo y ahora se agandalle todos los espacios. Y sí, hay que reconocerlo, ha habido reparto de cuotas en el pasado, pero el propio Andrés Manuel López Obrador se ha servido de este reparto de cuotas. Recordemos perfiles como Jaime Cárdenas, como José Agustín Ortiz Pinchetti. El propio Leonardo Valdés, presidente del INE, fue propuesto por el PRD en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Esto no es nuevo. Entonces, en lugar de pretender una reforma para ciudadanizar más el Consejo General, ahora lo que se busca es utilizar estas mismas reglas para acapararlo. Me parece un contrasentido. Y si advertimos, no solo focos rojos en esta quinteta para la presidencia del INE. Están personas que trabajan con magistrados que claramente tienen una tendencia, como el famoso magistrado Billetes, que por ahí le apodan. ¿Está su muchacho ahí? Está un asesor de él. Están otras personas que trabajan actualmente con legisladores de Morena. Vaya, si nos vamos a un análisis en la lista es terrible. A ver, ¿en estos finalistas hay asesores de Morena? Sí, más allá de los que hemos mencionado. Hay personas que han trabajado con legisladores de Morena, que tienen una cercanía con legisladores de Morena, probada porque han estado en su nómina. Bueno, hasta la Comisión de los Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra, tiene un representante en las quintetas. No puede ser esto. Ah, doña Rosario también tiene alguien. También tiene su cuota. O sea, no solamente puso 2 miembros del Comité Técnico Evaluador, que son los que ponen a los aspirantes, sino que además tiene un perfil allá adentro, ¿no? Oye, ¿por qué en ese comité técnico no se frenó todo? ¿Por qué no se frenó ahí todo antes de tener estas finales que pues para muchos pues no son muy limpias, ¿no? O son sumamente cuestionadas? Pues es ¿Por qué no se detuvo ahí? Ahí está el problema de origen. Mira, el comité técnico se compuso de 7 personas. 2 son nombradas por el INAI, que creo que fueron dos perfiles que elocuentes. De hecho, Maite Azuela, que fue uno de estos perfiles, fue quien objetó 6 de los nombres por no cumplir con la idoneidad. 2 los propuso la Comisión de los Derechos Humanos, que son prácticamente militantes de Morena, quien propuso, y otros 3 la Junta de Coordinación Política, donde tiene mayoría Morena, y también impuso a sus 3 perfiles, todos ellos cercanos al presidente. Entonces, obviamente, si tienes un comité de selección cercano a una posición política, van a filtrar los nombres de acuerdo a esa posición política.
Ok, ¿hay alguno puro en esa lista? ¿En esta lista de los finalistas? No quisiera entrar en nombres en este momento, pero yo identifico por lo menos 6 o 7 perfiles que valen la pena, que no tienen cercanía con ningún partido político, que no tienen cercanía con facción alguna y que pudieran llevar a cabo un trabajo profesional. Ojalá se tomen en cuenta. O sea, 6 de 20. 6 de 20 y ninguno de estos perfiles están en la quinteta para la presidencia, que es lo más ninguno. lamentable. Así es. Ninguno, pues sí, todos vinculados con Morena. Ya veremos qué pasa. El panorama sin duda alguna va a estar complicado allí en San Lázaro, más por lo que dices. El presidente dice que tiene un plan C y que su plan C es que no voten por el PRI, PAN y PRD, lo ha dicho en una de sus mañaneras recientes. Pues está genial su plan C, que sea ese, ir a las urnas. Ese debió haber sido el plan A. Irnos a las urnas para que la gente valore cómo ha gobernado, para que la gente decida en libertad, sin intentar manipular a través de la legislación electoral y sin intentar manipular a través de la designación de consejeros. Ese debió haber sido el plan A y no el plan C. Ok, bueno, pues es Jorge Triana, diputado federal panista. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Pleno y te aprecio que hayas estado por acá. Gracias a ti, Irving. Qué gusto verte. Vamos a seguir hablando de este famoso plan B en materia electoral del presidente López Obrador. Este plan, la Suprema Corte de Justicia lo suspendió de manera indefinida. Esto al admitir un recurso legal que presentó el INE. El presidente López Obrador se ha referido así al tema. Este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. Vámonos con Uriel para que nos cuente lo que será noticia. Adelante. Gracias, Irving. A mí también me da muchísimo gusto saludarte desde el Foro 1 de Fuerza Informativa Azteca para platicarte lo que será noticia. Que no se les pase, a partir del 1 de abril, algunos celulares de diferentes marcas y modelos ya no podrán tener WhatsApp entre sus aplicaciones. Esta afectación será para los teléfonos Android 4.1 o versiones inferiores. El gobierno de Morelos continuará hasta el 31 de marzo aplicando la vacunación contra COVID-19 en la población de 18 años y más. Se estarán aplicando primeras dosis y refuerzos contra este virus con el biológico Abdala. A partir de este 1 de abril, las personas físicas y morales tendrán que realizar la declaración anual 2023 ante el SAT. Aunque será papá, el cantante Carlos Rivera regresa al Auditorio Nacional este 1 y 2 de abril con su presentación Un Tour por Todas Partes. Listo, Irving. Antes de regresar contigo, les recuerdo que estamos interactuando a través de las redes sociales, mis cuentas personales, Uriel Estrada TV, Facebook, Twitter e incluso el Instagram. Y los espero de lunes a viernes con las noticias de México y el mundo en el 7.2 de Televisión Abierta, 9:30 de la noche en Ahora Más. Abrazo, Irving. Cuídate. Mi buen Uriel, te vemos en el noticiero de Ahora Más, en el 7.2, que ya arranca a las 9:30 de la noche, justo a la hora de la fiesta. En verdad, qué bueno que estés aquí en Esqueletos. ¿Qué onda en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México? Que cambiaron los horarios en las pantallas, que no corresponde con el del boleto. A ver, ¿qué está pasando allá en el aeropuerto? ¿Qué dice la autoridad? Dilce, adelante. Así es, Irving, te saludo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para platicarte cómo está esto de los cambios de horario en las pantallas precisamente de este aeropuerto. Te platico, son dos horarios, el horario oficial y el horario comercial. Y a partir de ayer y en adelante, el que se va a mostrar en las pantallas para todos los viajeros es el horario oficial, el de ley, el de reglamento, el que establece la autoridad aeroportuaria, que es el horario real de los despegues, de las llegadas, de las salidas, de las entradas y demás. El otro horario es el horario comercial, es decir, como su nombre lo dice, el que te vendían las aerolíneas con fines comerciales, en horarios en que la franja horaria estaba con más competencia o más atractiva para el cliente. Ese ya no es el que se va a mostrar. Por eso las autoridades aeroportuarias recomiendan que, bueno, el cliente, el viajero, el pasajero se base en esto. Así es, Irving, con esta información regreso contigo. Te aprecio el reporte, Ilse, y estamos atentos a lo que ocurre en los siguientes espacios de Fuerza Informativa Azteca. Hay una rama nueva de la medicina, o relativamente nueva de la medicina, que es la algología. Se llama, pues, es todo lo que está vinculado con el dolor, viene del griego algos, y vamos a platicar más de este tema porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo hace unos meses supe que había los algólogos, y la verdad es que cuando te quitan el dolor de algo, te cambian la vida, y es por eso que tengo al doc Vic Alfonso de los Reyes, que es algólogo. Él es un profesional del dolor, lo podemos decir así. Vic, qué gusto que estás por acá. Es correcto, muchas gracias, Irving, por la invitación. La algología es una rama nueva que viene revolucionando bastante en el campo de la medicina a nivel global. Yo soy algólogo e intervencionista, es decir, que médico,
al diagnóstico, al tratamiento de todas las enfermedades crónicas, agudas que cursen con dolor, enfermedades oncológicas, enfermedades no oncológicas y medicina regenerativa. Es básicamente a grosso modo lo que hacemos. Lo que hace un algólogo. Cuando tú nos dices que es algo relativamente nuevo, en México, ¿como desde cuándo hay algólogos? Porque incluso tengo entendido que algunos se encuentran en Ciudad de México nada más. Inclusive yo me tocaba estar hace unos meses en una institución pública y que mucha gente no sabía ni qué era el algólogo. Algunos en la medicina normal, en la medicina pública les llaman los de la medicina del dolor, pero bueno, complicado. ¿Desde cuándo hay algólogos en México? Bueno, profesionales. Es correcto. El síntoma de dolor, como sabes, es muy prevalente y es el que te hace ir siempre al hospital. Sin embargo, a veces por el poco conocimiento que se tiene de la especialidad per se, hace el desconocimiento público. Sin embargo, nosotros somos especialistas en el síntoma y qué lo provoca y cómo podemos ayudar al paciente. Las clínicas del dolor en México tienen 40, 30 años. Sin embargo, las escuelas, que si bien están en ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, tendrán algunos 25, 30 años. También tiene poco el conocimiento de esta causa. No es como otras ramas que ya es más conocido. Sin embargo, estamos empujando para el conocimiento de la misma y gracias a este espacio para poder hacer público y que la gente conozca qué es el alcance que tiene un algólogo. Claro, ¿cuál es el alcance que tiene un algólogo y cuándo uno debe de recurrir al algólogo? ¿En qué momento uno dice, pues ya estoy enfermo, el dolor lo tengo por la enfermedad que yo ya sé que la tengo, pero ¿cómo me quito el dolor? Porque eso es darle calidad de vida a un paciente. Muchos dicen, ve al algólogo cuando tienes cáncer, pero no solamente se usa para el cáncer. Es correcto, como bien lo dices, el dolor depende del escenario clínico, es decir, en casos oncológicos, desde el diagnóstico hecho por un oncólogo, debe de referir una clínica de dolor para darle cuidados de soporte y de dolor inmediatos, muy inmediatos para prevenir que el paciente sufra con más dolor en algún momento de la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, en otros escenarios como dolor agudo, dolor posquirúrgico, dolor crónico, medicina regenerativa, desde el momento del síntoma hay que asistir para que no se cronifique. Cronificar es un tiempo mayor de 3 meses con el síntoma y el dolor se hace más refractario y más difícil de tratar. Ok, entonces cuando el dolor lo dejas pasar más tiempo, es más difícil de quitar. Se cronifica, pasan algunos sucesos que se llaman neuroplasticidad o plasticidad neuronal, en el cual el dolor se vuelve más complejo versus lo hubiéramos agarrado desde el principio, el cuerpo responde de una mejor manera ante el síntoma. Ok, ¿y con medicina regenerativa qué nos quieres decir? Con medicina regenerativa me refiero a lesiones como, por ejemplo, personas de nuestra edad, grupos etarios un poco más jóvenes, podemos hacer regeneración articular de rodilla, cadera, hombro, para no ser sometidos o alargar la cirugía. Ok, y eso también sería para evitar un dolor, sobre todo quien anda jugando mucho, quien le mete mucho al gym, eso también sirve. Ahora, por ejemplo, tú también, alguien nos dirá, ¿cuál es la diferencia de ir con un especialista a ir con el algólogo? Ok, el especialista en cualquier rama de la medicina que sabe del síntoma, porque lo vemos desde medicina general, es importante. Sin embargo, nuestro tratamiento es más especializado versus hacemos 5 años para ser algólogos, entonces eso te da como que un hándicap o un plus para poder tratar el síntoma de una manera por sí el dolor y hacer combinaciones de medicamentos adecuadas y todo el full que ofrece un algólogo. Claro. Oye, la mayoría de los algólogos ve a personas que están enfermas ¿de qué? Principalmente vemos dolor crónico no oncológico, cualquier tipo de enfermedad crónica que curse con cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas, lesiones deportivas. Todo el cúmulo de enfermedades entra, ¿no? Obviamente el pan de cada día son las columnas degenerativas, hernias de disco, etcétera, etcétera, que le digo que son problemas muy prevalentes y que pueden ser hasta incapacitantes para el paciente. Por ejemplo, a ver, si mal no recuerdo, cuando tienes un dolor de la columna, algún problema aquí en los discos, eso lo ves con el traumatólogo o ortopedista. Entonces, a ver, el paciente va primero con el traumatólogo, con el ortopedista y luego va con el algólogo. Claro, o sea, la ruta que sigue el paciente depende de qué es lo que... Porque algunos ya están muy leídos por internet y quiero ir con un algólogo primero, un punto de vista, a lo mejor es con medidas de soporte muy finas y no necesariamente un acto quirúrgico como tal o de rehabilitación. Sin embargo, en la medicina trabajamos mucho en equipo. Está una medicina del dolor, está el médico traumatólogo, está el rehabilitador, psicología, lo que se ocupe. Lo que queremos hacer es una medicina integral y 360. Ok, bueno, te aprecio estos minutos. Si alguien tiene una duda, porque seguramente se quedan muchísimas dudas, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí, estoy como Doctor de los Reyes, básicamente. Mi nombre es Víctor de los Reyes,
Doctor de los Reyes en las redes sociales. Ahí en las redes sociales. Te buscamos, te aprecio que hayas estado Gracias aquí en por tu espacio, Esqueletos. Irving. En verdad, qué gusto verte. Y bueno, lo importante es vivir sin dolor. Y vámonos rápidamente un resumen porque en las últimas horas, la neta es que hay un buen de cosas y aquí se las compartimos. El presidente López Obrador pide profunda investigación por muerte de indocumentados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Que no haya impunidad. En Chiapas y en Ciudad de México protestan por las muertes y El Salvador pide investigación clara. El PAN presentó ante la Corte recurso legal para evitar la aplicación de una reforma aprobada en Sonora que establece que el futuro gobernador de ese estado dure casi 40 meses en el cargo. Detienen a Fernando Zurita Jiménez, empresario vinculado con el desfalco millonario a seguridad alimentaria. El Papa Francisco al hospital por una enfermedad en el pulmón. Estos fueron los esqueletos de esta semana. Ya saben que siempre estamos juntos en las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, que es @Azteca Noticias 24/7. Estamos en todas las redes sociales. Ahí les encargamos su like. Yo siempre los espero en mi cuenta de Twitter y de Insta como @Irving Pineda y espero sus quejas y comentarios. En verdad, qué gusto andar por acá.